El branding no es hacer un logo, el branding no es hacer una campaña, el branding no es definir solamente unos colores, el branding es un proceso integral. Invertimos como $1.900 y obtuvimos $22.000 de regreso. Los emprendedores se ofuscan con el tema de la calidad. Algunos te dicen que el diferenciador de ellos es la calidad, pero la calidad es subjetiva. ¡Y qué ole, mis marqueteros y marqueteras! Sean bienvenidos a un podcast más de Marketing 360. En el estudio de hoy, escuchen esto, tenemos a un crack del diseño y branding. A mí me gusta presumir de que tengo el mejor de branding acá en Guatemala y es Oliver Puente. Un aplauso a Oliver. Hola. Muy bien, gracias Javi por invitarme. Realmente estoy muy agradecido y qué presentación más cálida también. Sí, no, y falta, escuchen esto. Oliver, este cuate es venezolano de origen, pero chapín de corazón. Ha hecho de Guatemala su base para lanzar marcas que no solo se ven chileras, sino también conectan y venden. Es fundador de la agencia Dísalo y es una agencia de branding. O sea, es una agencia especializada en branding que ayuda a las empresas a construir marcas imposibles de ignorar. ¿Qué tal esa intro, Oliver? Perfecta. ¿Te agregarías algo más? No, para nada, te doy las gracias. Para muy amable. No, perfecto, Oliver. Bueno, me gustaría empezar, Oliver. Yo creo que nunca te he preguntado esto. Hemos trabajado en proyectos juntos, ¿verdad? Me has ayudado con bastantes clientes. Pero la pregunta que te quiero hacer aquí es, vos que sos de Venezuela, ¿por qué Guatemala? ¿Cómo llegaste acá? Mira, originalmente por la situación sociopolítica y económica de Venezuela, ¿verdad? Nos mudamos junto con mi mamá, ¿sí? Primero viví en El Salvador 2 años y de ahí de El Salvador ya me pasé a Guatemala y pues llevo aquí en Guatemala como unos 8 años. Lo que pasa es que, para no ponerme muy político, ¿verdad? En Venezuela las cosas no iban bien, ¿verdad? Tú llegabas, ibas al supermercado, filas de 5 horas, la luz se iba por días, ¿verdad? El agua se iba también por semanas, o sea, ya llegaba un punto en donde incluso si tú tenías plata, los servicios básicos no funcionaban. Entonces, claro, mi mamá muy sabia vio esto un poquito ya más de lejos y a diferencia de otros tíos que yo tenía en Venezuela, bueno, sí, en vivo, ¿verdad? Pero a diferencia de otros familiares, nos fuimos, ¿verdad? Hacerle una oportunidad en El Salvador, nos fuimos y de ahí me mudé a Guatemala y pues ya el resto es historia, ¿verdad? Y aquí ya hiciste base, entonces Sí, ya 8 años acá, ¿verdad? Ajá, ya vamos a cumplir ya 9 años acá, ya ando comiendo frijoles, Eso, ya, ajá, ya, ya casi con todo, bro. qué bueno, qué bueno. Y de Guate, ¿qué es lo que más te gusta de acá? Mi novio es de Guatemala, entonces, Las mujeres, específico una mujer. ajá, una, va, sí, pero en específico sí, no, yo apoyo el talento nacional, lo contaba. Pero de las cosas que más me gusta de Guatemala, yo sé que mucha gente se queja de esto, pero yo amo el clima de acá. O sea, en Venezuela hacía un montón de calor, digamos, casi que, o sea, era verano todo el año. Entonces, aquí que uno vea lluvia, que esté un clima casi de 18, 23 grados Celsius, perfecto, ¿verdad? También la cultura de Guatemala es bien rica. O sea, por ejemplo, cuando tú ves las procesiones, la primera procesión que vi sí me impactó mucho, ¿verdad? De hecho, cuando yo llegué a Guatemala, una de las primeras cosas que vi fue Antigua, ¿no? Obviamente, para el guatemalteco, tú ves una procesión y te dices, no, eso ya lo conozco, que no sé. Pero para el extranjero, tú ves un montón de gente en la calle, loco, caminando, empiezan a sonar los tambores, tum, tum, y todos con trajes así bien locos, de color morado, la gente así cargándolo, las procesiones así sufriendo, ¿no? Las viejitas así temblando, ¿no? O sea, te impacta, ¿no? O sea, el olor a incienso, toda la vaina, ¿no? O sea, eso es algo cultural que es muy fuerte, ¿verdad? O sea, Guatemala es el país que yo soy católico, entonces es el país que más cristiano. O sea, en Venezuela uno va a la iglesia los domingos, ya está. Pero aquí yo veo gente que va a la iglesia diario. O sea, la gente acá es dedicada. Pero bueno, esas son una de las tantas cosas que me gusta de acá, ¿verdad? La gente acá es muy amable, todos tienen un gran sentido del humor, ¿verdad? Eso es lo que también me gusta. O sea, la gente acá sonríe mucho y eso pues te da vida, ¿no? No, pues qué bueno que sintas eso de Guatemala y que te haya recibido con los brazos abiertos. Y qué bueno, la verdad de que igual sabes de que acá sos bienvenido y todos los de Venezuela igual, pues bienvenidos a Guate de su casa. Ahora y hablando un poquito vos de tu proyecto,
vos seguro que ya has trabajado a más de 100 proyectos de branding, no sé si llevas la cuenta. No, ya la perdí. El otro día estaba tratando de actualizar portafolio y no. Seguían saliendo debajo de la alfombra. Imágenes, proyectos, baile. Uy. Sí, pero de tantos proyectos de branding que has trabajado, uno dice que la primera vez nunca se olvida. ¿Vos te acordás del primer proyecto de branding que hiciste? Sí. ¿Cómo fue esta experiencia? Que dijiste, me gusta este proyecto, esto es lo mío. Sí, mira, mi primer proyecto fue bien curioso, ¿verdad? Yo había llegado y yo estaba buscando trabajo mientras estudiaba, ¿verdad? Y me di cuenta que nadie me quería contratar. Entonces yo dije, bueno, si nadie me contrata, entonces yo me voy a contratar a mí mismo. Mentalidad emprendedora del inicio, ¿verdad? Ajá, mentalidad tal cual, ¿no? Pero total de que empecé a tratar de atraer clientes y en eso llegó una señorita que era amiga de una chica con la que yo me iba en el microbús, ¿verdad? Y tenía un salón de belleza, ¿verdad? Se llamaba Dulces Ideas, creo que así se llamaba. Pero esto es estando en Venezuela. No, estando aquí Ah, ya en Guate. Ok. O sea, de los proyectos, o sea, proyectos de branding, el primero fue acá en Guate, ¿verdad? Hace como 8 años. De diseño, imagínate, de diseño casi que desde El Salvador. Pero bueno, para no derivar mucho en la historia, total que el primer proyecto de branding como tal fue acá en Guatemala y fue con esta chama que tenía este salón de belleza, ¿verdad? Entonces hicimos un rebranding, ¿verdad? Hicimos toda la identidad y sí te digo, ¿no? O sea, junior, pero se logró, ¿verdad? E incluso hicimos una sesión de fotos con ella, ¿verdad? Agarramos a la misma chica del microbús, la llevamos al salón y le hicimos a la otra que la maquillara, que la pusiera bonita y que le íbamos a tomar fotos y que con eso íbamos a hacer publicidad. Yo tratando de sobrevender la vaina, ¿no? ¿Verdad? Y total que ese fue el primer proyecto. Y después de eso ella me recomendó con un señor que era tal cual, que era su papá, con un proyecto en un hospital, ¿verdad? De pie diabético. Y pues bueno, el resto ya fue, ya yo aprendiendo a traer más clientes, conectando con referidos, ¿verdad? Guatemala es más pequeña de lo que uno cree. Y ahí fue donde dijiste, bueno, o sea, me quiero dedicar a esto de estar pues, trabajando con una marca y venir y tomar fotografías, eso dijiste, ah, de aquí soy. Pues mira, o sea, yo creo que a todos los creativos les pasa de que se enamoran mucho de crear cosas. Por lo general tú tienes esta percepción de que quieres crear de todo, ¿verdad? Entonces, al comienzo sí, yo no dije el branding es para mí. Al comienzo para mí el branding era una de las tantas opciones, ¿sí? Pero no vayas a creer que fue que yo en ese momento yo dije, ¡wow, brother! Ah, esto es lo mío, pero Sí, no, pero el dinero me gustó. Eso sí me llamó la atención. sí. Yo creo que al final, y esto es una recomendación para todos los marqueteros, o sea, hay que probar de todo, ¿verdad? Y eventualmente vamos a encontrar algo que digamos, esto me gustó. Al final es trabajo, o sea, siempre va a requerir un grado de inconformidad, o sea, el trabajo al final es de trabajar duro, ¿verdad? Por llevar los proyectos Pero cuando ves el resultado al final y decís, wow, esto salió de mí y te sentís orgulloso y decís, bueno, los clientes están felices, yo creo que ahí es donde uno dice, me quiero dedicar a esto, vamos. Y bueno, estamos hablando, hemos dicho varias veces la palabra branding, ¿verdad? Pero puede ser que para alguien esta palabra sea nueva. Alguien que se ha dedicado más de 8 años en el tema de branding, ¿cómo definiría la palabra branding? Pues mira, yo utilizaría la definición de Martin Neumier. Martin Neumier es uno de los mejores autores en temas de branding. Él escribió el libro de Brand Gap, ¿verdad? También tienes Al Ries, ¿verdad? Que él escribió las 22 leyes inmutables del branding. Y pues básicamente, para resumirlo, el branding es un proceso de construcción, gestión y posicionamiento de una marca, ¿verdad? En el caso de Martin Neumier, él define una marca como la percepción que tú tienes acerca de un producto, servicio u organización. Y el branding como el proceso de influir en esa percepción, ¿verdad? La mejor manera de definir el branding o el mejor sinónimo, pues tú si quieres reemplazarlo con la palabra reputación, ¿verdad? O sea, por ejemplo, como tú llegas y construyes la reputación de una marca, ¿verdad? Entonces, eso es un proceso de branding o una campaña de branding exitosa, ¿verdad? Donde una marca es capaz de posicionarse, de adueñarse de una palabra y específicamente usar esa palabra para vender más. Por ejemplo, si yo te hablo a ti de envíos rápidos, o sea, ¿qué marcas se te vienen a la mente? ¿Verdad? Y esas marcas que se te vienen a la mente, pues hicieron esfuerzos de branding para poder posicionarse en la mente del consumidor, ¿verdad? Entonces, es un trabajo integral, más que todo. Yo creo que esa sería como la definición más
macro, ¿verdad? Posible. Ok, gracias. ¿Y acá es que piensan que, digamos, el branding es únicamente un logo? ¿Qué les diría? Pues mira, te puedo decir lo que no es el branding. El branding no es hacer un logo, el branding no es hacer una campaña, el branding no es definir solamente unos colores, el branding es un proceso integral. Estas son secciones o componentes del branding, pero eso no significa que es la mayor o la totalidad del branding, ¿sí? Lastimosamente la industria, cuando yo te hablo de branding, algunas personas lo malinterpretan y piensan que, bueno, es un logo y ya está. Pero resulta que es un proceso mucho más avanzado que eso, ¿verdad? Por ejemplo, en branding tú estás hablando de una estrategia de posicionamiento, estás hablando de qué tono vas a utilizar como marca, o estás hablando de qué medios vas a estar utilizando, estás hablando de básicamente cuál es la oferta que tiene tu competencia y cómo te vas a posicionar tú, ¿verdad? O sea, en general, las leyes del branding involucra un tema de categorización, ¿verdad? Por lo general, esto implica de que tú, cuando haces branding, lo que tú intentas es adueñarte de una categoría, ¿verdad? Entonces, para darte un ejemplo, ¿verdad? Más didáctico, ¿sí? Imaginemos de que tú decides poner una empresa de electrodomésticos, ¿ok? Y como tienes una empresa de electrodomésticos, te das cuenta que tienes competencias como Max, Chemic, Semaco, y lógicamente, pues tú no tienes el presupuesto de un Max, de un Chemic, de un Semaco. Por lo tanto, tienes que buscar otra forma de posicionarte y lograr vender, ¿ok? Entonces ahí es donde tú decides hacer una campaña de branding y esa campaña de branding va a implicar que vas a utilizar un color diferente a la competencia, que vas a adueñarte de una categoría de electrodomésticos y que esencialmente tú vas a ofrecer algo diferente. Entonces digamos de que decides poner una empresa y una marca que se llama la casa del microondas, ¿no? Y llegas y pones los microondas de Suecia, microondas de España, microondas chinos, japoneses, y toda tu marca va enfocada a puramente vender microondas. Te pregunto yo, ¿es más propensa que esa marca tenga éxito? ¿O la marca en donde yo intento vender todos los tipos de electrodomésticos mientras trato de competir contra Semaco, contra Max, contra Chemig? O sea, al fin y al cabo el proceso de branding lo que busca es crear diferenciales, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando yo puse la agencia de branding en Guatemala, yo me di cuenta que todas las agencias en Guatemala ponían marketing y ya está, ¿verdad? Era una agencia de publicidad o agencia de marketing. Y yo me di cuenta que ninguna agencia se especializaba en branding. Entonces, ¿qué dije yo? ¿Será que voy a competir y le voy a ganar a un crack como Javi Marketer y le voy a ganar otros cracks ahí en la industria publicitaria solamente porque yo soy la última Coca-Cola del desierto? No se puede. Me tocó especializar, me tocó ir más profundo, adueñarme de una categoría, ¿verdad? Y al fin y al cabo, pues eso fue lo que a mí me ayudó a obtener clientes y es lo que te va a ayudar si planeas tener clientes con una campaña grande. Algo que a mí me sorprendió cuando empecé a trabajar con vos, temas de proyectos de branding, son las preguntas y las reuniones exploratorias que teníamos con los clientes, donde vos les hacías un montón de preguntas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué haces con aquellos clientes que de repente no saben qué categoría están? O sea, están en una fase en donde dicen, yo le quiero impactar a todo mundo. ¿Ahí qué haces? Porque en esa parte ya nos toca inclusive hasta fungir como asesores de negocio en lugar de solo branding, ¿verdad? ¿Qué haces en esos casos tan complejos, vos? No trabajo con ellos. No son pruebas. Pero sí. No trabajas con ellos. No, pero ponte que en el caso que sí definitivamente decidí aceptar el proyecto y me di cuenta que el cliente no tiene claro su posicionamiento, su oferta, el segmento de mercado al cual va a realmente apuntar, pues realmente ahí lo que tengo que primeramente hacer es presentarme a ellos con datos, ¿verdad? Uno tiene que ser data driven, ¿verdad? Como dicen mercadólogo que no habla de datos es poeta, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago con ellos es esa reunión exploratoria que te comenté, ¿verdad? Y es lo que yo recomiendo a todos, ¿sí? Es muy difícil tú llegar y crear una estrategia de branding si tú no hablas con la persona que está gestionando la marca y no le haces las preguntas necesarias para poder descubrir quién es realmente la persona que le están vendiendo. Entonces, lo primero que uno empieza es preguntarle a esta persona, bueno, ¿quién es el segmento, no? Te van a decir, hombres y mujeres entre 18 y 99 años, ¿no? Y llegas tú y lo convences y le dices, no, mira, pero imaginemos de que vas a lanzar una campaña de publicidad en Meta, ¿no? Y no te permite colocar eso. ¿Qué colocarías? ¿Quién es más propenso a comprarte? Y ahí ella te dice, bueno, en realidad la gente que realmente me compra no son niños de 18 años ni viejitos de 99, sino que son chamos que tienen como 35, están a punto de casarse y resulta que me están comprando las vajillas de la casa porque la esposa los convenció. Bueno, ya con eso ya podemos trabajar,
¿ok? Entonces lo primero es un segmento de edad. Después demográfico, ¿ok? ¿Cuál es la ubicación que es más propensa a comprarte, verdad? Bueno, mira, la verdad la gente del interior me compra más seguido que las personas de la capital. Ah, ok, entonces colocamos, ¿verdad? Que son las personas del interior y ya tenemos un rango demográfico, ¿verdad? Ya después psicográfico, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué te compran tus usuarios? Mira, la verdad no sé. Ok, no pasa nada, coloquemos una encuesta post-compra para que cuando tú termines de comprar, ya sea de forma online o presencial, le preguntemos al cliente por qué nos compró. Muchas personas venden y no saben realmente por qué les compran. O sea, yo empecé a implementar eso también en mi empresa, que era al final de cualquier compra, yo le pregunto, bueno, ¿y por qué nosotros? Y te lo van a decir, te lo van a decir, ¿verdad? Una vez que ya tienes perfil psicográfico, demográfico, ¿verdad? Ya lo que te falta es conductual. Bueno, cuándo compra, ¿verdad? Y qué tanto compra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos en agencia, nos compran cuando a inicio y a final de mes. Por lo tanto, no tiene sentido que hagamos campaña ahí, nos gastemos todo el presupuesto un día 15, ¿verdad? Puede ser que tal vez funcione, pero por lo general el esfuerzo suele ser en ese rango de los últimos días. Lo mismo con las empresas, ¿verdad? Tú tienes que definir un rango como tal de cómo se va a comportar, cuál va a ser la conducta, ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad? Que obviamente si tú revisas todas estas acciones, ¿verdad? Tienes un perfil demográfico, psicográfico, conductual, ya a partir de ahí vas y te ves a la competencia, ¿no? Y en la competencia, pues tú vas a ver, bueno, qué es lo que ofrecen los demás, ¿verdad? No solamente precio, sino oferta como tal. Los colocas en una tabla comparativa y dices, bueno, ¿qué puedo ofrecer yo de diferente? Te vas a dar cuenta que la mayoría de los productos realmente son iguales, ¿sí? O sea, por ejemplo, si vas y compras agua, o sea, puedes tú realmente diferenciar esta agua de la otra agua. Complicado. Muy complicado, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con los clientes, ¿verdad? Los emprendedores se ofuscan con el tema de la calidad, ¿verdad? Incluso las empresas, cuando ya hablamos con gerentes de marketing, algunos te dicen que el diferenciador de ellos es la calidad, pero la calidad es subjetiva, ¿verdad? Completamente subjetiva, porque yo no puedo definir la calidad de un producto sin que yo sea experto en ese producto. Y el cliente, por definición, no es experto en el producto. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú compraste una nevera y tú sabes cómo funciona el sistema de refrigeración, ¿no? Y yo el otro día me enteré que las neveras abajo tienen un motorcito y que con eso evaporan el agua. Pero imagínate, toda la vida usando neveras. ¿Cómo yo voy a saber qué nevera es mejor que esta? No tengo manera de hacerlo. Tengo que usar la marca, ¿verdad? Y tengo que ver la oferta. Entonces, eso es otro de los diferenciales, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un emprendedor que está confundido o una marca que no tiene una estrategia de posicionamiento general, así a nivel macro o resumiendo, lo que tienes que hacer es definir segmentación, definir competencia, ¿verdad? Y definir oferta, ¿sí? Y una vez que ya tienes esos tres, ¿verdad? O sea, tu usuario, qué vas a vender exactamente y a quién se lo vas a vender y por qué, ya a partir de ahí el resto del trabajo es mucho más fácil. Porque a partir de ahí, bueno, ¿cómo creamos una marca que sea diferente a las que ya hay en el mercado? O sea, todos somos cafeterías. ¿Cómo hacemos un café que sea diferente? No, mira, vamos a contratar a las chicas más lindas, las ponemos en el mostrador, vamos a poner acá unos gatitos para que la gente entre y vea y acaricie los gatos. Vamos en lugar de especializarnos en café, pan, almuerzo, solamente café, ¿verdad? Y van a ser 1000 tipos de café diferentes. Eso fue lo que hizo Starbucks en su momento. Mientras todas las otras cafeterías estaban enfocadas en venderte Calidad. en un café de calidad, un almuerzo y venderte 900 cosas al mismo tiempo, Starbucks dijo, no, nosotros nos vamos a especializar en un solo café. Y ese café le vamos a hacer variaciones dulces y ya está. Y vamos a ponerla en el mostrador, vamos a poner las personas más atractivas posibles y de allí el resto va a ser historia, ¿verdad? Y le funcionó, ¿verdad? Porque ellos se apegaron a una de las leyes de una de las leyes inmutables del branding, que es la ley de la contracción, ¿verdad? Donde te explica que entre más se contrae una marca, más fuerte es. ¿Verdad? Perdón ahí si me alargué un poco. No, está brutal, me encanta. Por eso no sabía que te tenía que traer, ¿verdad? Eso es es demasiado conocimiento por mí. Que le sigas que la gente aquí está sacando nota y apuntando. Ay, pero de paz que me emociona. No, mejor, mejor. Sí, yo siempre les digo a los clientes, ¿verdad? Este es como el paso cero. A mis alumnos también les digo, o sea, antes de montar una campaña publicitaria, antes de hacer una estrategia de cualquier cosa, el paso cero, ¿cuál es? Definir bien nuestro mercado meta objetivo, lo que aquí bien dice Oliver, y en marketing serían las 4 P's, ¿verdad? El producto, en este caso Oliver lo menciona como oferta,
el precio, ¿verdad? La plaza en donde lo vas a vender y la promoción, cómo lo vas a vender, ¿verdad? O sea, hay que tener bien definidas estas partes antes de venirnos e inclusive crearte una página de Instagram, de Facebook. Ese es como el primer paso, ¿verdad? Los emprendedores dicen, tengo este producto, vengo, hago una cuenta de Instagram y empiezo a vender ya, pero no tienen definido muy bien esta parte, este paso cero. Un caso que yo tengo acá con Oliver, bien interesante, una historia es de que nosotros nos encontrábamos con un cliente que quería vender algo que era infinito, ¿verdad? Teníamos un cliente que quería vender algo como eternidad, ¿verdad? Y a mí lo que se me ocurría, eternidad, ¿verdad? O sea, tú buscas en Google lo de eternidad o de infinito, a todos se les viene a la mente el famoso infinito, a lo que todos se tatúan mal. Pero aquí Oliver hizo algo muy interesante y a mí me pareció brutal la idea de Oliver. Inclusive el cliente aprobó el proyecto, está muy satisfecho con ese proyecto. Desarrolló un nudo, que es el nudo infinito, ¿verdad? Donde si vos seguís las líneas de ese nudo, como que nunca termina y eso es eterno, ¿verdad? O sea, tú sigues esas líneas y se vuelve eterno. Entonces, ¿cómo le haces para tener esa creatividad, encontrar esta diferenciación? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo podemos ser diferentes? Son varias preguntas, sí, pero voy a ir abordándolas una a una, ¿sí? Con el tema de cómo ser creativo, la realidad es que todos somos creativos. El ser humano por naturaleza es creativo, ¿verdad? Pero para tú poder ser creativo, ¿verdad? O en la expresión coloquial, ¿ok? Tienes que acostumbrarte a crear cosas con frecuencia, ¿sí? Es como hacer ejercicio, ¿verdad? El cerebro es como un músculo. Entre más lo ejercitas, más propenso es a darte el resultado que tú quieres, ¿ok? Entonces, en el proceso creativo suele iniciar con referencias, ¿verdad? Entonces, lo que tú quieres buscar es cómo las personas solucionaron el problema que tú tienes anteriormente, ¿verdad? Entonces vas a recopilar estas soluciones y vas a analizarlas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de diseño, tú sueles recopilar referencias visuales de otras marcas que han solucionado problemas similares al tuyo, ¿verdad? Otra manera es abstraer el problema, es decir, mi problema no es que el cliente me está pidiendo el logo, mi problema es cómo yo represento la belleza eterna, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo abstraigo, ¿no? Bueno, ¿cómo represento lo eterno de una manera que no sea trillada, que no sea común? Ok, vamos a buscar referencias en la historia, vamos a buscar la información, empieza con una investigación, ¿verdad? O sea, verdaderamente el creativo es una persona que roba de múltiples fuentes, no plagio, roba de múltiples fuentes y a partir de allí, y eso es uno de los libros de Austin Clay, ¿verdad? Que se llama Roba como artista, muy recomendado. Y en ese libro, pues lo que explica muy bien este concepto y es que tú quieres formar tu propio Frankenstein de ideas. Y en ese Frankenstein es donde se radica la verdadera originalidad, ¿verdad? El diseño, el diseño exige no solamente novedad, sino también funcionalidad. Entonces no solamente te basta con que sea original, sino que también tienes que hacer lo que funcione dentro del contexto de tu proyecto, ¿verdad? Entonces, así es como tú puedes llegar a ser creativo, investigando, abstrayendo el problema y utilizando los métodos y referencias a tu alrededor para poder crear tu propio Frankenstein que termine siendo estético y funcional. Yo creo que esa sería como la mejor manera de resumirlo. ¿Cuáles eran las otras dos, perdón? Sí, justo hasta lo apunté, ¿cómo ser diferente? ¿Cómo ser diferente? ¿En qué contexto? Como marca, como persona, Yo como diría, creativo. yo diría que como marca, ¿cómo tu empresa puede ser diferente, que no se vea una más del montón? ¿Cómo ser esa vaca púrpura? Para tú poder ser una marca diferente hay varios métodos, ¿verdad? Si le preguntas a cualquier emprendedor o gerente, ¿verdad? ¿Cómo fue que hicieron para que la marca fuera diferente? Todos te van a dar historias completamente diferentes, ¿verdad? Pero lo que todos tienen en común es que una marca diferente no radica en los atributos que uno típicamente piensa. Por ejemplo, o eres diferente o eres barato, ¿verdad? Eso es una manera de verlo, ¿sí? Porque muchos radican en el precio como el único diferencial. La calidad era lo que yo te había mencionado anteriormente, es subjetivo, por lo tanto no puede ser un diferencial, ¿sí? Como marca tú puedes ser diferente de varias formas. Puedes ser diferente a través de tu propuesta, ¿verdad? O sea, todos los demás ofrecen A, B y C y tú ofreces D. Entonces está bien, pero es copiable, ¿verdad? Porque también tu competencia lo puede hacer. El otro método es, de nuevo, enfocarte en una categoría, en una industria. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Subway, Subway es una marca que uno no puede analizarla en su perspectiva actual. Tú tienes que analizar Subway lo que ellos hicieron en el pasado y que les funcionó,
¿verdad? O sea, ¿qué hizo ellos para que funcionara? Y en el caso de Subway, ellos originalmente fueron una marca que, a diferencia de las otras empresas que vendían comida, ¿verdad? Ellos se enfocaron únicamente en un tipo de sándwich, que era el sándwich largo, ¿verdad? Y ese sándwich largo, pues lo vendían únicamente tal cual en los Subways, ¿verdad? Entonces, y así fue como surge la marca, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, fue una diferencia tan pequeña porque estaba enfocado a un producto o una categoría de producto y de ahí a un tipo de cliente, que en este caso era la persona que iba apurada, ¿verdad? Entonces, por eso es que tú ves que los Subway hoy en día incluso les meten el papel, ¿no? Y es divino. Y va para adelante. Ajá, entonces iba para adelante. Entonces, la realidad de tú poder ser diferente como marca, por eso yo recomiendo el libro de las 22 leyes inmutables del branding de Al Rice y de Laura Rice, padre e hija, ¿verdad? Es justamente el evitar extender categorías y reducir categorías. Entre más tú contraes una marca, más propensa es la marca a tener éxito. Ahora, otra manera de tú poder ser diferente es ser el primero, ¿sí? Es otra de las leyes del branding. El primero que llega a una industria o a un nicho, por lo general se queda con el nicho, ¿verdad? Entonces, en el caso de email marketing, o sea, si yo te pregunto de email marketing, ¿cuál es la marca madre? O sea, la de que tú dices, no, esta se quedó con todo, ¿De agencia o de herramienta como tal? de herramienta como tal. A mí me gusta mucho ActiveCampaign, pero indiscutiblemente MailChimp es MailChimp. la principal. Ajá. Pero MailChimp es la principal no porque es la mejor, sino porque fue la primera, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de diferenciarte. La otra manera de diferenciarte, irónicamente, es ser el número 2, ¿verdad? El número 2, por lo general, es una estrategia en donde yo tengo a una persona que tiene el posicionamiento principal, que es el ganador, ¿verdad? El que es dueño de la categoría, y yo me posiciono como la alternativa número 1, ¿ok? Entonces, en el caso de email marketing, tú tienes MailChimp como el número principal y la alternativa número 1, ¿cuál es? Te están diciendo Brevo, Bluehost, ¿verdad? Bueno, antes tenía otro, ahorita se llama Brevo, pero antes era como Blue Mail, algo así. Sendinblue. Sendinblue, tal cual. Y ellos se vendieron todas las campañas como la alternativa número 1 a MailChimp, ¿verdad? E incluso si tú buscabas MailChimp, imagínate la táctica de guerrilla, ¿no? Anunciaban para la palabra MailChimp para ellos aparecer debajo, ¿verdad? Tú puedes hacer lo mismo, ¿verdad? Tú puedes llegar y esencialmente, pues, em, venderte como la posición número 2, como la alternativa número 1 al ganador, ¿verdad? Pero no, o sea, si yo te pregunto, el primero que llega a la categoría es el que la gana, también tú puedes crear tu propia categoría, ¿sí? Por ejemplo, en el mundo de los gimnasios en Guatemala, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pasaba de que todos los gimnasios competían por el cual era el mejor. Y de pronto llegó un gimnasio y se le ocurrió crear su propia categoría. Y esa categoría eran gimnasios de calistenia. ¿Por qué? Porque a nadie se le había ocurrido poner un gimnasio donde solamente hubiera barras de calistenia y pues claro, los practicantes de calistenia pues ya no tenían que ir a la calle a arriesgarse a practicar las barras rotas de la MUNI, sino que en su lugar pues podían ir a un gimnasio con aire acondicionado, luces, colchonetas, a practicar calistenia. Pero si te das cuenta, él creó su propia categoría, sigue siendo un gimnasio, pero es un gimnasio de su propia categoría, ¿verdad? En este caso era Calis Bar, fue uno de los primeros, ¿sí? También tenías Monkey Business, que era otro de los que llegaron pioneros en calistenia en Guatemala, y es un ejemplo de cómo tú puedes llegar y ganarte esas categorías. Entonces, piensa en la industria en la que estás trabajando y piensa cómo tú puedes crear una subcategoría de eso mismo, ya sea, por ejemplo, el estilo de vida de la persona, ¿ok? O sea, por ejemplo, el tipo de servicio o la categoría del producto en particular, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera de tú poder llegar y lograrlo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Javi, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? ¿Eres? El Monte Everest. ¿Cuál es la segunda montaña más alta del mundo? Buena pregunta. Ya no es tan fácil, ¿verdad? De nuevo, el primero que llega a la categoría se la queda. El segundo es el K2. Y de hecho el K2 es más difícil de escalar que el Everest. O sea, porque el K2 tiene una empinación así como que brutal, ¿no? Tú vas al K2 y tú vas al K2 a morirte. O sea, nadie la escala, ¿sí? Pero es un ejemplo del poder que tienen las palabras y el posicionamiento de marca en nuestra mente, ¿verdad? Entonces lo importante es que tú encuentres esa categoría para ti, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Genial, yo creo que ahí se dan con un gran tip. Aquí Oliver menciona, ¿verdad? Enfocarnos, ¿verdad? Y justamente Porter habla de sus estrategias genéricas y habla justamente de que hay tres, ¿verdad? Está el enfoque, la diferenciación y está el liderazgo en costos, que básicamente acá es, como decía Oliver, pues ya meternos en una industria donde vamos a estar peleando precios, pero realmente
pelear precio es algo que nosotros no recomendamos, a menos que, bueno, tengas capacidad instalada, tengas economía de escalas, tengas un producto commodity. Creo que por ahí, pues, sí puede ser una alternativa, pero pues la mayoría de empresas, pues, no están en esta parte, ¿verdad? Y ahora vos mencionabas de que agarras referencias, ¿verdad? Y ves la competencia. ¿Tenés herramientas como para ver o sitios web en donde vos tomas referencias? ¿O cuál es este proceso exactamente que tomas? ¿Te metes a Instagram, Behance? ¿Qué herramientas utilizas para ver referencias? La calidad de tu trabajo a veces influye en la calidad de tus referencias. Entonces lo que tú quieres es ir al lugar con la mayor calidad de referencias. Entonces yo utilizo Dribbble, utilizo Behance, ¿verdad? Utilizo también casos de estudio directamente que las agencias publican en sus sitios web, ¿verdad? O sea, nunca ¿Qué utilizo... agencias ves? Por ejemplo, Wolf Olins es una agencia particularmente famosa. De allí, la agencia esta de Paula Shell, ¿verdad? Yo solo sé buscar Paula Shell porque ella es como la diseñadora más famosa y te aparece la agencia de ella, ¿verdad? Pero es una que está en Nueva York, ¿verdad? Entonces ellos tienen proyectos muy experimentales, ¿sí? Em, También reviso, ¿verdad? No utilizo nunca Google Imágenes porque ahí es donde está lo más genérico, lo más roto, lo más trillado, lo peor. Y bueno, en el caso de Instagram, rara vez utilizo Instagram, ¿verdad? O sea, mis referencias vienen de más que todo diseños reales, ¿verdad? O sea, cuando tú utilizas Instagram y cuando tú utilizas Pinterest y cuando tú utilizas todo este tipo de referencias, lo que ocurre es que probablemente estás tratando con una referencia que no necesariamente lo usaron realmente, sino que puede ser algo que un diseñador creó, lo publicó y es un proyecto así personal y no pasó nada, no llegó a nada, era más como algo experimental, ¿verdad? O sea, eso suele pasar muy seguido, sobre todo con Pinterest. Que en Pinterest tú ves diseños y tú dices, ¡wow! Está buenísimo. Y tratas como de tomar lo mejor de esa idea y cuando vienes a verlo en la realidad no funciona. O sea, por ejemplo, con e-commerce, cuando me ha tocado diseñar e-commerce, tú ves en Pinterest muchos ejemplos de e-commerce en donde después cuando tú vas con el desarrollador, el chamo te dice así como de, ¿y cómo se despliega esto? Y tú te quedas como, no sé. Ajá, como que te toca dar la realidad, ¿no? De que el componente que viste tan cool resulta que no era tan funcional como tú creías. En el mundo del branding esto es particularmente cierto. O sea, tienes que ver cómo los demás resolvieron el problema, ¿verdad? Y en base a eso ya recopilas las referencias en un mood board, ¿verdad? También utilizas Stylescapes si tratas con clientes. Lo que tú haces es que tú recopilas 3 direcciones creativas, ¿verdad? Las direcciones creativas se logran con base a palabras. Por ejemplo, si yo te digo una marca que es minimalista, natural y old school, ya te haces una idea de más o menos qué tipo de cosas te estoy hablando. Eso es una dirección creativa. Si te digo que la marca es futurista, juvenil y moderna, ya te haces otra idea de la dirección creativa, ¿verdad? Ya, mencionas, por ejemplo, cuando ves referencias, y hay gente que las agarra y no funcionan en el mercado. ¿Cuáles son esos criterios que vos decís, por estas razones no funcionan en el mercado? ¿Cuáles son esos errores comunes que notas cuando lanzan los emprendedores un branding y decís, oh, esto no les va a funcionar por ciertas cosas? Bueno, para yo poder determinar si un branding funciona o no, pues tengo que ver números, ¿verdad? Pero si lo veo a simple vista, por ejemplo, si yo veo que la marca es una copia de otra marca, es el primer criterio que te dice que el branding no funcionó, porque el objetivo de branding es crear diferenciales. Por lo tanto, si se siente como otra marca, no funcionó, ¿verdad? O potencialmente no funcionó, ¿sí? Ahora, si vemos en caso de referencias, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo sé si una referencia me sirve o no me sirve? Lo primero tiene que haber algún tipo de contexto, ¿verdad? Si es solo una imagen de, amigos, miren lo que diseñé, no es una buena referencia, porque tú no sabes por qué lo diseñó, el contexto. El diseño, para determinar si un diseño funciona, tienes que hacerlo con base al objetivo inicial con el cual decidiste hacer el diseño. Por ejemplo, si yo decidí diseñar una silla fea, ¿verdad? Y ese era mi objetivo, diseñar la silla más fea del mundo, ¿verdad? O sea, y yo hago una silla y después me siento a evaluar si la silla, el diseño funcionó, pues tengo que hacerlo en base a ese objetivo inicial, ¿verdad? Pero si no hay nada de esto, o sea, ¿qué clase de referencia estás agarrando? ¿Verdad?
Entonces, esa es una. También la calidad a nivel visual, ¿verdad? En el caso de diseño es hiper subjetivo, pero a medida que tú ves muchos trabajos de diseño, tu habilidad de director creativo va aumentando, ¿verdad? O sea, como dicen algunos, tu gusto, ¿no? Aumenta, es más sofisticado, ¿verdad? Y cuando ves ciertas soluciones, ya decís, uff, no, esto lo he visto 1000 veces, ¿no? Ya, y lo desechás, ¿verdad? Pero bueno, o sea, esos son como los criterios clave que yo utilizo, que haya un contexto, que tengas básicamente un objetivo y que básicamente no sea igual a otras cosas que hayas visto antes. Ok. Uno de los errores, por ejemplo, que yo veo es también cuando el logo tiene demasiados elementos, ¿verdad? Estás un logo saturado de elementos, porque al final cuando se comprime o cuando se hace su versión reducida, pues explotan estos elementos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo lo he notado. Después, para los bordados, se vuelve un dolor crear eso, o para los pines, ¿verdad? Yo creo que aquí algo que se pueden llevar los marqueteros, están empezando a crear su marca, es generar logos hoy en día, como dijiste, ¿verdad? Minimalistas, o sea, que en una representación visual logre decir la marca. No sé si te has topado, por ejemplo, con algunos emprendedores que quieren que todos sus servicios y todos sus productos aparezcan en el logo. ¿Te ha pasado esto? Sí, no, más veces es la que me gustaría admitir, ¿verdad? Pero mira, en este caso el libro que yo me guío es el libro de David Aury, ¿verdad? Que se llama Logo Design, Logo Love. También tienes Logo Modernism, ¿verdad? Que es otro libro bastante potente. Y básicamente en ese libro lo que ellos te comentan es que cuando tú diseñas una identidad visual, donde el logo es el elemento, el componente principal de la identidad visual, tú tienes que enfocarte en una sola idea. Cuando tú intentas vender 20 ideas en una sola imagen, lo que ocurre es que termina conectando ninguna, ¿verdad? O sea, es como que yo te diga, Javi, quiero que me compres, pero yo quiero que tú sepas de que yo tengo el carro más rápido, el más seguro, el más fuerte, el más duradero, el carro más grande, el carro más compacto. O sea, te traté de dar todas estas cualidades que al final lo único que terminan es confundiéndote, ¿verdad? Diferente que yo te diga, Javi, yo te quiero vender un carro que es el carro más seguro. Coño, ya más potente, ¿verdad? Entonces con el logo, en lugar de tú llegar y vender en tu identidad de marca y poner en tu logo que eres una hojalatería que hace 20 cosas al mismo tiempo, le pones un carro y bueno, ¿sabes qué? Pongámosle acá abajo un motor, ¿no? Y bueno, y como estamos en esta, le ponemos aquí también una llave inglesa, ¿no? Para que sepan que también arreglamos. Ese tipo de cosas no funcionan, ¿verdad? Lo que funciona es una sola idea. Yo como diseñador incluso yo cometí el error de pretender tratar de hacerme inteligente y vender 20 ideas al mismo tiempo en una sola imagen. Y no se puede. Y el motivo por el cual no se puede es porque cuando el usuario, ¿verdad? Final ve esa idea, no la entiende, ¿verdad? O sea, cuando tú vas con una persona y le muestras un logo de un pastel, es más propenso a entenderlo a que si le muestras un logo de un pastel abstracto donde hay un pastelero que al lado tiene un carro y atrás tiene un Bugatti y a la derecha tiene una mansión y abajo tiene el gato y al otro lado tiene un pan. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, en la simplicidad se encuentra la verdadera sofisticación. ¡Wow! ¡Qué gran frase! Muy buena. Sí, de hecho yo me acuerdo, por ejemplo, del primer logo de Apple, ¿verdad? De hecho lo vamos a poner acá en imágenes. Si están en Spotify, nosotros estamos subiendo los episodios con video, así que le pueden dar clic al episodio y verla. Pero pueden ver acá un montón de detalles, ¿verdad? Es una obra de arte realmente. Y ahora ven, por ejemplo, el logo de Apple, ¿verdad? Es algo bastante minimalista, algo simple. De hecho, Ken Segal, que fue uno de los creativos de Apple, tiene un libro que se llama Simplicity, que habla justamente de eso, cómo podemos llevar conceptos súper complejos con un montón de cosas a algo bastante simple. Y mucha gente puede llegar a pensar que lo que es simple es fácil. Pero no es así. Si ustedes ven, por ejemplo, los controles remotos normales tienen 1000 botones, pero los botones de Apple es una ruedita y un botón en medio. Así que llevar algo súper complejo, miles de botones, en algo súper simple, ¿ya? Wow. Y acá, hablando ya de tus proyectos, Oliver, metiéndonos ya en tu vida profesional, ¿tenés algún proyecto que te gustaría compartir que vos digas, ya sea de una marca grande o una marca pequeña, que vos digas, wow, este proyecto es como mi hijo, cada vez que veo ese branding me siento súper orgulloso? Honestamente creo que no tengo como un proyecto favorito, ¿verdad? Puesto que yo disfruto el proceso de crear, no el resultado final. Es como que yo te pregunto a ti, Javi, ¿cuál es tu estrategia de marketing favorita? O
sea, me vas a decir como que, no sé, porque las apliqué todas. Lo hice todo el tiempo, lo hago todos los días. O sea, disfruto hacer marketing, ¿verdad? Pero no es como que tengo un favorito, ¿sí? Ahora, hay proyectos destacados que me han conseguido más clientes que otros, ¿verdad? Em, Eso sí es 100% verdad. Hay proyectos que conectan con más personas, con más industrias, ¿verdad? Por ejemplo, un proyecto que recientemente me gustó, ¿verdad? Y que hicimos y ni siquiera fue de branding, fue un tema más publicitario, se trabajó de la mano con Flax, ¿verdad? Y era para una marca que se llamaba Weatherpod. Weatherpod es una marca que vende estas estos pods se les llama, ¿verdad? Que es como para tú poder ir a... Se me fue la palabra. O sea, ponte que... Tú sabes, como una tienda de campaña. Va, imagínate algo así, pero para cuando tú vas a ir a ver a los juegos de tus niños ahí en el parque, ¿no? Y ellos, lo cool de ellos es que ellos aparecieron tal cual en Shark Tank, pero de Estados Unidos, ¿verdad? El dueño es hipermillonario, o sea, el tipo se cuesta en hacía ese puro Ricky Ricón, ¿no? Una piscina con monedas de oro es alta, ¿no? Y las monedas se convierten en agua, ¿verdad? Entonces, se trabajó con ellos un proyecto de una campaña en Meta. Y la campaña de Meta se logró un ROAS de 11.12, ¿verdad? Ajá, y yo estuve justamente encargado del tema de estrategia creativo y también creando los anuncios. Y estuvimos testeando todos los tipos de anuncios posibles en Meta. Invertimos como $1.900 y obtuvimos $22.000 de regreso, ¿verdad? O sea, o sea, y a mí me encanta ese caso de estudio porque yo tenía todos los datos. Entonces, eso es lo bonito de Meta, tienes todos los datos. Entonces yo coloqué eso tal cual en el deck de agencia y todo eso, y pues termina convirtiendo más clientes. Entonces me preguntas cuál es mi proyecto favorito, el que me da más clientes. Pero, sí, ajá. Pero para no ser así tan trucho, ¿verdad? Tan exagerado, pues también hay proyectos donde la dirección creativa me encanta, ¿verdad? Que yo digo, "Fua, este proyecto me fascina". Hay una marca con la que trabajé que era una marca peruana que justamente era de logística, ¿verdad? Este proyecto, el nombre era Deal Logistics, me encantó. Está en mi web también y está también díselo, ¿verdad? En Behance está ahí. Y eso es un proyecto en donde era un rebranding, ¿no? Y la dirección creativa a mí me encantó, ¿verdad? Porque era una marca de logística peruana y lo que ellos vendían, pues era que tus productos iban a llegar seguros. Ni siquiera te lo vendían como que te iba a llegar rápido, sino que te iba a llegar, o sea, y te iba a llegar bien. Entonces por eso se cambió el nombre, se cambió todo, pero la dirección creativa me encanta, ¿verdad? Entonces, esos otros proyectos que me gustan. Yo te podría hablar de esos proyectos que tienen direcciones creativas que me gusta todo el día, pero eso, bueno, ese es el resumen. Wearpod y Deal Logistics. Ok, wow, buenísimos, buenísimos proyectos. Y ahí sí que al final la consecuencia de un buen branding es lo que menciona aquí Oliver, ¿verdad? Las ventas. Y esto que has conseguido un ROAS de 11, pues comprueba que un buen branding vende. Contanos un poquito, para los que es primera vez que escuchan este concepto, el ROA, ¿qué es? El ROAS es Return on Ad Investment. Creo que ahí me trabé, ¿va? Pero sí, no, Return on Ad Investment, ¿verdad? O el retorno de la inversión publicitaria, ¿verdad? Es diferente al ROI, porque el ROI es el retorno de la inversión como tal. El ROAS se refiere más al retorno de la inversión publicitaria, específicamente en medios como Google Ads y Meta, ¿verdad? Entonces lo bonito del ROAS es que tiene una relación como de 1 a 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un ROAS donde tú inviertes $1 en Meta y te retorna $1, pues en la campaña quedas tablas, no va bien, ¿verdad? Si tienes un ROAS de 0.5, hay que matar ese anuncio, ¿no? Y en el caso del ROAS, lo saludable, la métrica saludable es un 2.5, ¿verdad? Como mínimo, para tú poder tener una campaña que tú consideres rentable, ¿ok? Eso sería como la explicación del ROAS. Sí, yo siempre le digo, explico el ROA como que fuera un cajero automático, ¿verdad? Si le metes $1 y de repente te retorna 2.5, que aquí Oliver recomienda que sea lo mínimo, ¿verdad? Quiere decir que tenés una campaña que funcionó. Pero si le metes $1 y la máquina no funciona, no te revuelve nada, es que tu campaña, trabor, que no sé qué le hiciste a ese branding, pero no está jalando, ¿va? No, Tal no cual, el funciona. mensaje no funciona, ajá. Ajá. Estaba viendo en tu portafolio que tenías marcas bien importantes aquí en Guatemala, como Venado, como Quesalteca. Contanos un poquito cuál es la diferencia entre trabajar con un emprendedor versus trabajar con una marca así de grande, marcas así de grandes. Pues mira, con el emprendedor siempre el problema es el dinero. Siempre. O sea, nunca el problema es otro. El problema siempre es el dinero.
¿verdad? Con el emprendedor. El presupuesto. Si el emprendedor lo que está buscando es quien le dé la mayor cantidad de cosas al menor precio posible, indiferentemente si las cosas que le dan son malas. Y cuando compra algo de mala calidad, se queja y se sorprende. ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese logo de Canva de $5 quedó feo? ¿Verdad? En el caso de las empresas más grandes, el problema es cómo yo convenzo a director y gerente para que este resultado y este proyecto funcione y salga adelante, ¿verdad? O sea, irónicamente las personas que pagan más son las que es más fácil trabajar con ellos, a diferencia de los que pagan menos, ¿verdad? Entonces, cuando tú trabajas con una marca grande, la preocupación número uno es no perder posicionamiento de marca, ¿sí? En el caso de Venado, Quesalteca, Cementos, o sea, todo ese tipo de marcas, en sus proyectos, su mayor preocupación, la mayor preocupación del gerente de marketing, que era quien suele ser con quien yo tengo el contacto, es, ¿será que y si lo cambiamos mucho, será que la gente todavía lo reconoce? Y se empiezan a asustar, ¿no? ¿Verdad? Y todo el tema es qué tanto puedo yo cambiar con tal de obtener este resultado, ¿sí? Por eso dicen que los proyectos corporativos ideales son aquellos en donde el cambio es tan mínimo, tan ínfimo, que solo el gerente de marketing sabe qué fue lo que cambió, ¿verdad? Nadie se da cuenta, ¿sí? Pero en realidad esa es como la diferencia clave, ¿sí? O sea, el gerente está más enfocado en resultados, el emprendedor está más enfocado en presupuesto, ¿verdad? El gerente está más enfocado en quién me da el mejor servicio posible. El emprendedor está enfocado en quién me da el servicio al menor precio posible, ¿verdad? Por eso es que yo también dejé de trabajar mucho con emprendedores, o sea, no significa que no los acepto, sino que, o sea, soy más cuidadoso con ellos. Por ejemplo, mis proyectos hoy en día, si te das cuenta, la mayoría son rebrandings, porque viene de una empresa ya establecida, ¿verdad? Y el que ya está establecido no tiene miedo en sacar la billetera y bueno, aquí está, dame el resultado, ¿verdad? Y ya tú como creativo, pues lo que tienes que hacer es conectar negocio con la creatividad y bueno, decirle, mira, aquí está tu resultado y aquí está el dato que lo valida que funciona, ¿verdad? Es la única forma, bueno, la que yo conseguí, es mi opinión, ¿verdad? Sí, no, y sí me hace mucho sentido porque igual la agencia pasa mucho que uno quiere como que venir y montar una producción, crear contenido y así, pero ya cuando ya te detienen como, ¿cuánto me va a costar? Pero no sé quién, no sé cuánto, entonces como que tenés esa, como que quieres correr rápido, pero tenés el presupuesto que como que te detiene en esa parte, entonces sí, se hace mucho sentido lo que me comentás. Y esta parte como para que los emprendedores que nos están escuchando se vayan con un caso real, ¿verdad? De por qué estos gerentes de grandes marcas cuidan esta parte que no se aleje tanto a a la marca que ya está posicionada. Me recuerda mucho un caso de una marca de jugos que su packaging, Tropicana. ajá, correcto. Su packaging era de hecho aquí los vamos a poner la imagen. Era una naranja con Una pajilla. una pajilla metida, perdón, o un popote, como se... Sí, no, no sé, o sea, Y dijeron, si creativo como se dice esa palabra en Venezuela. y dijeron, Terrible. Dale, dale. y dijeron así como, vamos a buscar un rebranding, ¿verdad? Porque se ve la marca como ya antigua, ya viejita, ¿verdad? Y sacaron un empaque hipermoderno, súper sofisticado. Pero ¿qué pasó? Que cuando la gente iba a buscar Tropicana, ya se encontraba con una marca totalmente diferente y no la encontraban. Entonces las ventas bajaron de picada porque la gente ya no encontraba Tropicana, ¿verdad? Entonces decidieron pues volver a a la marca que tenían antes. Entonces, igual, siempre cuando me viene un proyecto de rebranding, supongo que con vos es igual y si no, corregime, buscamos que, está bien, hagamos este rebranding, ¿verdad? Mejoremos la marca, pero que no se desligue tanto de lo que ya está posicionado. ¿Es correcto? Sí, que no se pierda la esencia, ¿verdad? Eso así es como te lo suelen decir, que no se pierda la esencia. Y el caso de Tropicana es excelente ejemplo, ¿verdad? Porque Tropicana se habían posicionado con la famosa imagen pues sí, de la naranja, ¿verdad? Con el popote adentro y pues bueno, la gente lo reconocía así. Y de la nada cuando hicieron el cambio, o sea, literal mataron todo eso. Entonces ya es como, o sea, ¿qué marca es esta, verdad? En el mundo del packaging esto suele pasar muy seguido, ¿verdad? O sea, si tú vas a actualizar tu marca, te conviene más hacer actualizaciones continuas, a poco, ¿verdad? Siendo constante, a tener un gran cambio masivo en donde, bueno, ahora somos otra vaina completamente diferente, ¿no? Esa es la que no funciona. Vi que vos le hiciste el packaging a las bolsas de cemento, de Cementos Progreso, ¿verdad?
En un momento dado, Cementos llegó y contactó a varias agencias para que, pues, básicamente compitieran a hacerles el packaging. Entonces, sí, estuve participando en eso, ¿verdad? Y pues sí, fue potente, ¿no? O sea, estamos hablando que el mayor reto era cómo hacemos para que la bolsa no luzca mal sin que perder lo que ya tienen, ¿verdad? Y pues lo que se trabajó fue con una iconografía, ¿verdad? Un sistema de color bastante simple, bastante limpio. El logo de Cementos en la parte principal, o sea, no te puedes equivocar si ves el icono como tal. Y fue bastante interesante el proyecto, sí. ¿Y cómo trabajan los proyectos de packaging? O sea, al final del día, el packaging supongo yo ha de ser complejo porque necesitas que funcione en la vida real, ¿verdad? Entonces tenés que contactar a algún tipo de diseñador industrial que te valide que la idea se puede realizar, se puede imprimir, se puede ejecutar. ¿O cuál es este proceso con el tema de packaging? Mira, con el tema de packaging, por lo general es que tú trabajas con un proceso con pasos y fases ordenadas, ¿sí? No es como que yo de un salto a la computadora y bueno, aquí está, ¿no? Sino que, y tampoco tienes que contratar específicamente un profesional de troquelado, o sea, por lo general las marcas ya tienen el troquel, que es básicamente, digamos, si yo tomo la caja del jabón y la desarmo y la aplasto aquí, ¿verdad? Esas líneas que tú ves y la caja aquí aplastada en la mesa, ese es el troquel, ¿verdad? Entonces, una vez que tú ya tienes el troquel, tú ya sabes que lo que tú sea que tú diseñes dentro de troquel va a funcionar, ¿verdad? Entonces el primer paso es, bueno, vamos a hacer un proceso de packaging, vamos a ver qué es lo que vamos a cambiar y por qué, ¿verdad? ¿Qué vamos a mejorar? Va, ya definimos que vamos a mejorar este y este y este elemento. O sea, necesitamos que sea más legible, la gente como le gusta muchísimo o los datos demuestran que a las personas les gusta ver la información, vamos a poner a resaltar aquí que esto tiene más vitamina A, que la competencia, ¿verdad? No, diferenciales, ¿verdad? Y una vez que ya tienes eso, pues ya vas con el equipo de imprenta de ellos y te consiguen el troquel, ¿verdad? Si no hay troquel, ahí sí que hay que contratar a un diseñador industrial, ¿verdad? Que te arme un troquel o un diseñador gráfico que sepa por lo menos los troqueles. Lo bueno de los troqueles es que hay 1 millón de troqueles en línea, ¿verdad? Y si tú estás emprendiendo, tú vas con la persona que te vende la botella, que te vende las cajas y la mayoría de ellos de por sí ya tienen el troquel, te dan el archivo, ¿verdad? Entonces eso es mucho más útil, más fácil, ¿verdad? También en un momento dado, la persona que a mí me enseñó packaging, ¿verdad? Que es una persona que se llama Karin, ¿verdad? Ella tenía máster en packaging. Ella me dijo que también había un programa en específico en donde tú, obviamente solamente podías caja, ¿verdad? Pero tú básicamente cambiabas ciertas medidas y el programa te lo actualizaba en tiempo real, ¿verdad? Otra manera interesante es trabajarlo en Cinema 4D, ¿verdad? Que ya es trabajarlo directamente en 3D tú mismo, así con fuerza, ¿no? O sea, técnico, ¿verdad? Y pues bueno, esto es como uno suele ver un proceso de packaging, ¿verdad? Y el resto del proceso de packaging es como un proyecto de diseño cotidiano, ¿verdad? También muy importante dejar márgenes de sangrado, muy, muy importante, ¿verdad? Me pasó que imprimía cosas y salían cortadas los textos y ahí sí te mataban. Imprimes también dummies, que es otra cosa típica en los procesos de packaging. O sea, tú no vas con el cliente y le dices, aquí está, y le muestras un troquelado aplastado. No, no, tú vas con el cliente y le muestras un dummy. O sea, tú vas, lo imprimes ahí en visión digital, con el papel de la mayor calidad fotográfica posible y lo armas, ¿verdad? Utilizando cúter y cosas así, se lo muestras al cliente, ¿verdad? O sea, si no, no te lo acepta. Tiene que verlo el armado. Ok. Mira, seguramente habrás escuchado la frase de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los diseñadores. ¿Qué opinas vos de esta frase y consideras ya estás implementando inteligencia artificial en tu agencia de branding? Contanos un poquito cómo estás utilizando esta herramienta. Ya. Pues mira, hay ciertas personas que creen que el tesoro del mundo se encuentra detrás de un prompt y la realidad es que la inteligencia artificial no es tan loca como te la venden, ¿no? O sea, si el que te la vende como que si fuera la última Coca-Cola del desierto y el tesoro oculto de Atlantis, pues seguramente no sea eso, ¿verdad? Tienes que probarlo. Ahora, en el caso de la IA, nosotros como agencia pues utilizamos IA específicamente para investigación, porque para eso es mucho más útil, ¿sí? O sea, en lugar de yo sentarme a buscar 40 sitios web con casos similares, yo le digo, recopílame casos de agencias que han tenido un problema similar a este. Me lo empecé a colocar todo, ¿verdad? También, por ejemplo, para las propuestas, ¿verdad? Específicamente propuestas visuales no se usa, ¿verdad? O sea, yo no conozco ningún diseñador
que me pueda decir con completa confianza, ah, sí, yo saqué el proyecto con GPT. Nunca, ¿verdad? De hecho, yo fui de los primeros que utilizó Midjourney porque yo no estoy en contra de estas herramientas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es una herramienta. Lo que yo estoy en contra es en el mal uso y la prostitución de una herramienta, ¿verdad? Como solución definitiva. De hecho, cuando Photoshop salió originalmente, creo que como en 1990 y tantos, ¿verdad? La gente te decía que los diseñadores iban a terminar. Te dijeron, el mismo problema, o sea, el ciclo se repite. Todos los años va a salir una herramienta nueva que te va a prometer que finalmente va a matar a los diseñadores. O sea, siempre sale la herramienta típica. Entonces, en su momento la gente decía, ah, no, o sea, Photoshop, ahora todos pueden diseñar, ahora todos pueden ser diseñadores. Los diseñadores, este es su final, este es el fin. Y si te das cuenta, pues pasaron años y nada que ver, ¿verdad? Después salió Canva, dijeron lo mismo, Canva es la solución definitiva, vamos a sustituir a los diseñadores, lo vamos a matar, se acabó. O sea, si te metiste a diseño, mejor ve cortándote las venas porque se acabó la vaina, ¿no? Nada que ver, pasaron 5 años, no pasó nada, ¿sí? Con la IA va a ser similar. Es una herramienta que te ayuda, sí, ¿verdad? Pero la IA como tal le falta el factor humano de la abstracción, ¿verdad? La IA te va a dar la solución directa, la solución de un ingeniero, ¿no? Que es, hagamos un logo de pastel, te pongo un pastel ahí aplastado. Y eso es la solución para la IA. Pero para el ser humano que hace abstracción, es decir, que toma varios conceptos, los combina, ¿verdad? La solución no es tan simple. Por lo tanto, tú tienes que utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para apoyarte, pero no como un empleado que sustituya tu trabajo o que sustituya la función entera de alguien, ¿sí? O sea, solo hay que ser inteligente al respecto, siento yo. No hay que tenerle miedo a la tecnología, porque la tecnología va a avanzar con y sin tu permiso. Ujú. Ok. Sí, digamos con el tema de las propuestas, ahorita en la agencia estoy empezando a utilizar una táctica, la verdad es que me está funcionando bastante bien, se las quiero compartir. De hecho, ya cerré 2 clientes gracias a esta táctica, ¿verdad? Y clientes con un ticket alto, ¿verdad? O sea, y por eso me sorprendió y lo voy a seguir utilizando. Básicamente lo que yo hago es las videollamadas, ¿verdad? De negociación, las grabo con Google Meet, ¿verdad? Y activo el modelo de transcripción de Gemini. Ajá. Ah, eso es épico. Sí, sí, sí. Y luego te da todo el documento con todo lo que negociaste en la plática, ¿verdad? Y al final lo que privilegia mucho el cliente es la velocidad de respuesta, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es de que toda la transcripción se la meto a ChatGPT y le pido que me haga una cotización en base a eso, ¿verdad? Y boom, me saca la cotización, ¿verdad? Obviamente hay que trabajar un buen prompt para eso. Y copio, pego un Word, PDF y envío. Y entonces al instante tiene la cotización, ¿verdad? Y no me tuve que quebrar la cabeza en resumir y te lo pone por fases y te describe cada uno de los precios. Obviamente igual hay que pasarle una capa humana a ver toda esta Tienes parte. que leerlo. Ajá. Sí, 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 pero sí, yo le envío las cotizaciones ahora al cliente rapidísimo y el cliente pensará que me pasé horas haciéndolo porque es un nivel de detalle, de descripción de cada una de las cosas que vas a hacer, ¿verdad? Pero es porque pues ChatGPT te da un buen resultado en temas de texto, ¿verdad? Entonces les regalo ese tip ahí. Oliver comparte un tip también muy bueno aquí, que es que el prompt, ¿verdad? Básicamente es las agencias que ya tuvieron este problema, les da todas las agencias que ya tuvieron este problema y él se mete a cada una de ellas y ve los proyectos, ¿verdad? Entonces tal vez te reduce ahí el tiempo de estar investigando y meterte en cada sitio web, Claro. ¿verdad? Es como Google, pero más pro. Y también, hablando de herramientas, ¿verdad? Seguramente te ha llegado un emprendedor o has escuchado de alguien que compró su logo en un creador de logos por $5. ¿Qué opinas de estas herramientas que crean los logos con inteligencia artificial o con alguna herramienta que está ahí? ¿Crees que sí se pueda salir al mercado con un logo creado con inteligencia artificial o con alguna otra herramienta que esté en el mercado? Pues mira, yo pienso que es una pérdida de dinero. O sea, si vas a utilizar ese tipo de herramientas, mejor agarra el dinero y préndele fuego. O sea, no, no son tan buenas como uno cree. O sea, ellos te lo venden como fácil, rápido, barato, pero pues, o sea, lo barato a veces sale caro, ¿sí? Ahora, de que puedes salir al mercado con un logo hecho con IA y con un logo hecho con algo de $5, sí, dale. O sea, sale al mercado, ¿verdad? Pero eventualmente vas a contratar a un diseñador cuando te des cuenta que la empresa va seria
¿verdad? Y que esa imagen pues está copiada. Bueno, entonces ya lo saben, ¿verdad? Gente que está escuchando, mejor no utilicemos estas herramientas de creación de logo y mejor utilicemos a un profesional, ¿verdad? Porque como decía Oliver, lo barato sale caro, eventualmente les va a tocar darle un rebranding a ese logo y pobrecito el diseñador que le toque hacerle un rebranding a un logo creado con inteligencia artificial, ¿verdad? Mira, si no tienes dinero para hacer un logo, lo que yo te recomiendo es que te vayas con, o sea, hay diferentes categorías de logo, ¿verdad? O sea, la gente le dice logo, pero en realidad tienes lo que viene siendo el logotipo, imagotipo, isologo, isotipo, ¿verdad? En el caso de un emprendedor que no tiene plata, lo que yo le recomiendo, ¿verdad? Es utilizar un logotipo, que es específicamente la variación donde solo hay texto. Imagotipo es la que conocemos, donde hay una imagen y hay un texto, ¿verdad? Isólogo es cuando están los dos combinados, así como Burger King, donde ninguno de los dos funciona por separado. E isotipo es solamente el icono, ¿verdad? El símbolo como tal, la imagen, ¿verdad? Ahora, si tú eres emprendedor, yo te recomiendo trabajar con un logotipo. Agarras y te metes a cualquiera de estas fuentes tipográficas, ¿verdad? Que represente lo que tú trabajas como marca. Y es más efectivo utilizar únicamente la fuente tipográfica que utilizar un logo mal hecho con un millón de ideas y la imagen poco flexible. O sea, por ejemplo, Sara es un ejemplo de un logotipo, ¿verdad? Otro ejemplo, otro logotipo así que sea únicamente texto, son estas marcas modernas que últimamente han salido en temas de ropa. No sé si las has llegado a ver, que son en blanco y negro. Todas, ¿verdad? Entonces, la idea es trabajar con algo así si no tienes plata, ¿verdad? Entonces es una solución viable, ¿sí? Únicamente texto. Ok, gracias ahí para que lo tomen de referencia. Te quería preguntar, ¿alguna vez te ha tocado rechazar a algún cliente por temas éticos? Sí. Sí, contanos un poquito cómo que esa experiencia. Estaba yo en mi casa y de pronto me llegó la solicitud de un cliente por un presupuesto como de $5,000. Yo dije, ah, pues, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces salté a la reunión con ellos y me comentaron de que ellos eran una empresa que se estaban introduciendo a Guatemala. Su nombre era Temu. No, no, sobraba. No, no, sobraba. Pero era una empresa que básicamente era una empresa de apuestas, ¿verdad? Entonces ellos hacían apuestas en línea y deportivas, ¿no? Entonces, lógicamente, yo, como a mí no me gusta ni el tema de apostar, ni temas de armas, ni temas de drogas, ni nada de eso para adultos, pues yo le dije, mira, la verdad que ustedes lo que están buscando es una agencia diferente, porque nosotros les podemos ayudar en efecto, pero por la temática, la naturaleza de la temática de apuestas, yo no podría, ¿verdad?, trabajar en esto sintiéndome bien y disfrutando, porque el problema de las apuestas, y esto es una opinión personal, es que una apuesta puede llegar a empobrecer muchísimo a alguien, ¿verdad? O sea, sí, claro, el que apuesta lo hace bajo su propio riesgo, ¿verdad? Pero la verdad es como es una industria tan, ¿me entiendes?, tan oscura a veces, pues yo preferí no meterme allí, ¿verdad? Eso es uno de los casos. De allí un cliente que una vez me dijo que él tenía un software milagroso, ¿no? Que yo le pregunté, bueno, ¿y qué hace? Y me dijo, todo. Me dice, no, hace finanzas, hace esto, hace aquello. O sea, el tipo yo creo que ni él recordaba cuántas cosas eran y me zampó un listado de millones de cosas. Bueno, ¿y qué hace tu empresa? Bueno, hacemos servicios de tecnología. Y yo, ¿qué servicios de tecnología? Todo, lo que el cliente pida. Y yo, no, joda. O sea, creo que esos son como dos casos que he rechazado. Uno por falta de claridad y el otro por los problemas éticos de las apuestas, ¿verdad? Y eso que tenían buen presupuesto ambos. Pero es que la paz mental de uno no tiene precio. Total, vos tocaste un punto clave que es la paz mental. ¿Y qué tal, cómo te ha ido has tenido clientes problemáticos que les has tenido que decir, ¿sabes qué? Mi paz mental vale mucho más y mejor dejar hasta acá? Contanos un poquito de esa experiencia. Mi primer cliente grande fue tal cual un cliente problemático. Estábamos trabajando para una empresa de tecnología y total de que hayamos hecho todo el proyecto y llega y me dice, bueno, finalmente, ¿cuánto te van a pagar? 24,000. Y yo, y así como reventando la botella de champán. ¿No? Mi amor, ven acá, vamos a celebrar. Te van a pagar 24,000 por un branding. Ajá, en su momento fue 24,000 por un proceso de rebrand, de quetzales, ¿sí? Entonces, claro, para mí en ese momento eso fue mucha, mucha plata, ¿verdad? Porque como diseñador uno suele ganar 5,000, ¿verdad? O sea, te pagan 5, máximo 7.
¿verdad? Entonces, claro, cuando me dijeron 24, abrió los ojos, así caricatura, ¿verdad? Y el proyecto iba bien, ¿verdad? Íbamos diseñando todas las cosas, ¿verdad? Y le mostramos el proyecto al dueño de la empresa, ¿verdad? Y él dijo, no, me encanta, ¿sí? Y de pronto pasó algo que yo no esperaba. Y era que la gerente de mercadeo, no, perdón, de ventas, que era la mano derecha del dueño, cuando terminó la reunión, tuve una conversación con él, ¿no? Y ella empezó a decirle a él, le empezó a meter veneno, ¿no? Decirle que la identidad no estaba bien. Sí, hombre. Y pues, alguien de ventas sabe de ventas, pero no de diseño, ¿verdad? O sea, entonces, total que llegamos hasta las 60 propuestas del logo. El proyecto ya llevaba 2 meses. Y yo ya estaba así como de que no quería ver a esta tipa, pero ni en persona. O sea, que ya teníamos videollamada y yo ya le contestaba feo. Sí, ¿verdad? O sea, la inmadurez también de mi lado de haber contestado feo siempre. Bueno, no siempre, solo cuando ya llega, ya teníamos tantas propuestas y me las rechazaban todas. A partir de ese punto, yo aprendí una lección muy importante y es que si tú no quieres tener clientes que te den dolores de cabeza, tú tienes que tener contratos que te den claridad y que te den paz, ¿verdad? O sea, el contrato tiene que ser tan estricto que cuando el cliente se ponga chistoso, tú le digas, mira, la verdad que tenemos este contrato en donde tenemos este acuerdo que lo firmaste, ¿no? Y pues ellos ya pueden entender, ¿verdad? De que el trabajo que se está haciendo no es un trabajo que es un McDonald's ahí donde yo te puedo cambiar la orden, pero ni en McDonald's te cambian la orden a media orden, ¿verdad? O sea, y total que el proyecto tuvimos que cancelarlo. Yo le reembolsé como la mitad de la plata, la otra mitad me la quedé, pero me la quedé con mal sabor. O sea, recuerdo que en ese momento yo tenía un chamo que era tal cual de administración y él fue a una reunión con ellos y la ira de haberme hecho trabajar en Navidad millones de propuestas y siendo rechazadas por motivos como no me gusta y ya está, ¿verdad? Me hizo a mí, o sea, que recuerdo que en aquella reunión el chamo este de administración que era de mi lado, los dos salimos temblando, ¿no? Ay, O sea, esas reuniones corporativas donde uno sale así como, fuck. Sí, pero yo creo que al final del día esos son los proyectos que te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen darte cuenta que tenés ciertos aspectos que uno también puede mejorar. Por ejemplo, en este caso, poder poner un contrato, decir, bueno, ahora voy a estar trabajando con contrato y eso es algo que te ayudó a mejorar. Lo que hacemos nosotros en la agencia cuando pasan este tipo de situaciones es siempre guardar el profesionalismo, sentarnos con el equipo y decir, bueno, ¿qué aspectos acá? Podemos mejorar nosotros como agencia y cuando venga es un nuevo cliente, pues buscar la manera de mantener todo en orden. El contrato, por ejemplo, que tenemos en la agencia siempre se está actualizando, ¿verdad? Por ejemplo, algo que yo, por ejemplo, vendía es el tema de te llegamos a grabar, ¿verdad? A tu oficina y ahí sacamos los contenidos, ¿verdad? Pero pasaba, por ejemplo, pasó con un colegio que les llevamos a grabar y ya luego quería que les llegáramos a tomar fotos a las graduaciones y luego que a los eventos. Entonces, bueno, cláusula de contrato, una producción, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no pones cláusulas de limitaciones del proyecto, vas a terminar cuidándole el carro al cliente o lavándole el carro al cliente. O sea, hay clientes de que van a estirar el presupuesto hasta que vos te reventes, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis marqueteros, respáldense con temas de contratos, ¿verdad? Para evitar este tipo de clientes problemáticos. Y algo que comenta aquí Oliver que me hace mucho sentido, cuando tenés a un cliente, al final el tema creativo es un tema de subjetividad. Para alguien el color rojo va a ser bonito y para alguien el color rojo va a ser feo, ¿verdad? Entonces es un tema de subjetividad y a veces lo que pasa es de que te meten en un grupo de WhatsApp con 20 personas, alguien sube el logo y empiezan bueno, opinen y se vuelve un relajo, inclusive hasta entre ellos se empiezan a contradecir. ¿Cómo llevas este tipo de situaciones? Dentro del contrato tú le pones al cliente que solamente puede haber un encargado de poder validar en los diseños que se está trabajando. Oh, brutal, esa cláusula. ¿Cuántos dolores de cabeza te O fue? sea, puedes ver cómo mueren mis ojos mientras te cuento eso, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas que realmente duele aprenderlas. Pero la realidad es que mi mamá me solía decir que en un dragón siempre hay una cabeza y una cola, ¿verdad? Y tú quieres ser siempre la cabeza del dragón, ¿verdad? Entonces, en este caso,
pues te tienes que lidiar con la cabeza de dragón, no con la cabeza, la pata, el centro, o sea, con el gerente de mercadeo, con el de finanzas. Bueno, mostrémosle esta vaina al chamo de envíos, ¿no? Bueno, tal vez él sabe algo, ¿no? O sea, los clientes creen que entre más tú diluyas la opinión, menos culpa van a tener de que el proyecto sale mal. Entonces la única manera que tú tienes de defenderte de esto como creativo es llegar y poner la cláusula donde tú le especificas al cliente que solo puede haber uno o dos representantes de la decisión final del proyecto, idealmente uno, ¿verdad? Yo le coloco uno porque yo ya no tengo o sea, ya no tengo paciencia para convencer a 20 personas al mismo tiempo. Con Venado me pasó. Con Venado fue un proyecto donde yo tenía que convencer como a 7, 8 mercadólogos diferentes hablando del proyecto. O sea, era una cosa que yo no dormía, chamo. Yo no dormía, no comía, no pensaba. O sea, eso era así como de, yo iba a las reuniones y yo ya iba derrotado y así como ya díganme qué cambio, ¿no? O sea, hasta que los chamos ya no se les ocurrió más cambios. O sea, que hasta los mercadólogos estaban como, no se me ocurre nada. Ahí fue cuando el proyecto como que avanzó, ¿verdad? O sea, pero son lecciones que solamente la experiencia te da. Y es mejor que uno aprenda por palabras, ¿verdad? Que uno aprenda por golpes. Mm. ¿Sí? Como dice el dicho, al que no escucha consejos no llega lejos, ¿verdad? Así que mis marqueteros, por favor, para librarse de estos mascones de dedos, aquí Oliver les da una cláusula. ¿Cuáles son esas otras cláusulas que vos incluís en un contrato que te ayuda a librarte de estos mascones de dedos? Bueno, por ejemplo, el tema del pago, obviamente pues uno tiene que aceptar el pago por adelantado, nunca creas en la gente que te promete el cielo y las estrellas a cambio de un trabajo gratuito, sí, eso es obvio. ¿Cuánto cobras por adelantado el iniciar el proyecto? Por lo general yo suelo cobrar el 50%, si es un proyecto grande le digo al cliente, mira, paga 30% ahorita mismo y cuando terminemos la etapa uno paga el otro porcentaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, o sea, puedes dividir los pagos en 3 o en 2, en resumen, ¿sí? O sea, eso es lo que yo siento que funciona, porque también darle a un cliente, bueno, págueme 20.000 quetzales de golpe, ¿no? ¡Ué! Y le soltáis la cotización, ¿no? Así pura bola de béisbol, pues o sea, te batan. Entonces, lo mejor es diluirle el pago para que no lo sienta tan fuerte el golpe económico, ¿sí? Pero dejarla en claro los números, ¿sí? Esa es una cláusula que yo recomiendo, tener los pagos claros. La propiedad intelectual es otro tema. Tú tienes dos tipos de propiedad intelectual. Tienes la propiedad intelectual de los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales son los derechos que yo te puedo ceder como creativo. O sea, si yo creo, por ejemplo, el diseño de este vaso, yo te cedo a ti el derecho de poder replicar el vaso, de duplicarlo, de venderlo, o sea, de usarlo para tu empresa. Pero los derechos morales son los que uno no puede ceder, que son los derechos de poder decir, yo creé este vaso, ¿verdad? O sea, esos son los derechos que, aunque tú me hagas firmar un contrato, ¿verdad? Yo no te los puedo hacer, porque son intransferibles, porque son derechos morales, ¿verdad? Entonces, mi derecho moral, por ejemplo, me dice que yo puedo llegar y decir, este vaso es mío, y yo no te permito que este vaso tú se lo vendas a este o aquella, porque es parte del contrato de nosotros, porque yo estoy tomando una propiedad intelectual, o sea, que viene de mi mente, y te la estoy cediendo, porque mi conocimiento no es gratis, porque tomé tiempo en cultivarlo, porque tomé esta habilidad, tomó tiempo en mejorarse, en practicarla, ¿verdad? En pulirla. Por lo tanto, no es gratuito, ¿sí? Entonces yo te recomiendo añadir en tus contratos un tema de propiedad intelectual, ¿verdad? Una cláusula de propiedad intelectual. Deberes del cliente es otra de las cláusulas favoritas, seguramente tal vez ya lo tengas, ¿verdad? Donde tú le especificas al cliente qué tiene que él hacer, ¿verdad? O sea, que no te conteste después de 3 días, que es otra típica. Yo le coloco, si me contestas después de 3 días, no te aplica ni garantía, o sea, y te atiendes a aumentos, ¿verdad? En términos de pago final, ¿sí? Esa igual la tengo yo. Ahí le digo nada más, si después de 3 días hábiles no hay retroalimentación, el proyecto se toma como aprobado. Y ahí está, ¿verdad? Y ahí sí que, pero sí, porque al final del día, más que todo en el tema del marketing digital, necesitamos ejecutar, ¿verdad? Porque si no, nos agarra el tiempo y muchas veces el emprendedor o el cliente las decisiones no las toma de forma ágil, ¿verdad? Y eso nos compromete. Entonces ahí, cláusula que yo también tengo, cláusula de cambios, ¿cómo las manejas vos? Yo manejo sesiones de revisión, ¿verdad? Igual, ajá. Entonces, sí, porque si le pones cambios, de pronto es muy difícil contabilizar qué es un cambio y qué no es un cambio. Entonces, una revisión es más sencillo, ¿verdad? Donde ya nos sentamos a revisarlo en una videollamada. ¿Cuántas sesiones de cambio le das vos? Yo suelo dar 2.
Pero lo que yo hago es que yo coloco en el contrato que el proyecto se va a tener a las sesiones de revisión que estén especificadas en la cotización. De esa manera no tengo que cambiar el contrato a cada rato, ¿no? Bueno, que dos, tres, y sobre todo si vendo paquetes, bueno, tengo que colocar el paquete A tiene tantas revisiones, el paquete B tiene tantas revisiones, el paquete C tiene... Colocas en el contrato que ellos se tienen que atender a las revisiones que estén ahí y le colocas también que cada revisión adicional tiene un costo adicional y le pones un costo elevado. De esa manera, pues el cliente ya se lo piensa antes de pedirte cambios tontos. Sí, y aprovecha cada sesión de cambios, ¿verdad? Yo les digo así como, esta es la primera sesión de cambios, aprovechen, ¿verdad? Aprovechen a poner todas las que quieran, porque sí, va, cuando yo estaba empezando y se los compartimos a ustedes para que se están empezando en este mundillo, creatividad, marketing digital, etcétera, lo tomen en cuenta porque sí, o sea, yo una vez hice un logo, lo hicimos 25 versiones de logo, ¿verdad? Porque nos decía así como, no me gusta, quiero otro, no me gusta, quiero otro. Sí, se lo enseñé a mi mamá y mi mamá dijo que no. O a veces por teléfono te dicen así como, súbile un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Y eso, todo eso son cambios y cambios y cambios y se vuelven proyectos horribles, ¿verdad? Entonces, creo que ahí se van con un buen consejo, ¿verdad? De trabajar muy bien su contrato, ¿ya? Ahora, vos que tenés una percepción de otros mercados, ¿verdad? Has trabajado con mercado canadiense, entiendo que una empresa te trabajaste como freelance o contratado, no estoy muy seguro, pero tenés una visión global, ¿verdad? ¿Cómo es el tema del diseño gráfico, el tema de branding acá en Guatemala? ¿Qué tan avanzados estamos? ¿La gente aprecia, está subvalorado? ¿Cómo es el mercado guatemalteco en ese tema? El mercado guatemalteco del branding obviamente está influenciado por la cultura guatemalteca. En términos de cómo es vender el servicio, pues el servicio en Guatemala pues se vende a un precio relativamente bajo, ¿verdad? O sea, cuando tú lo comparas con el extranjero, obviamente todo es mal pagado en Guatemala cuando tú lo comparas con gente del extranjero, ¿sí? Pero igualmente la ventaja que tú tienes en Guatemala es que en Guatemala pues el costo de vida es menor a, por ejemplo, irte a ir a los Estados Unidos. Entonces tú puedes llegar a tener clientes de los Estados Unidos viviendo en Guatemala, ¿verdad? Teniendo las ventajas de lo que te paga un cliente de Estados Unidos, pero con los costos de Guatemala, ¿verdad? Ahora, el mercado del branding, ¿qué tan avanzado estamos y qué tan retrasados estamos en términos de identidad visual de marca? Estamos un poquito, pues, atrás, ¿verdad? En Estados Unidos, la competencia es tan brutal que el branding, pues, ha evolucionado. O sea, lo que ayuda a cualquier industria a evolucionar es la competencia, ¿sí? No hay otra forma de evolucionar una industria. Solo es a través de la competencia. El motivo por el cual nosotros no manejamos los triciclos donde tiene una rueda gigante es porque salió la bicicleta con las dos ruedas que iba más rápido, ¿sí? O sea, lo que te ayuda a ti a mejorar una industria es la competencia como tal, ¿verdad? Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, hay marcas de café en donde ellos, la propuesta, en este caso una marca esta marca de café es una marca de café patriótico, ¿verdad? Y es bien interesante porque ellos se dieron cuenta que si ellos intentaban competir con todas las otras 800 marcas de café que hay, ¿verdad? Es imposible ganar. Por lo tanto, tienen que irse a branding, pero a nivel de valores, ¿no? O sea, nuestra marca representa los valores patrióticos del estadounidense, ¿no? Y luego tiene armas y toda la identidad tiene calaveras, ¿verdad? O sea, se llama Blackout Coffee, ese era el nombre. Se llama Blackout Coffee. Entonces, yo trabajé con ellos, estoy trabajando con ellos y es muy interesante trabajar con ellos, son los que menos problemas te dan, ¿verdad? Y la verdad que definitivamente el branding en Guatemala es un branding que se enfoca principalmente a conceptos básicos, mientras que en el extranjero ya va a cosas más avanzadas, va a nivel más emocional, a nivel de valores, ¿verdad? Donde la oferta ellos testean, por ejemplo, nosotros testeamos con ellos como 100 anuncios diferentes, ¿verdad? Y todos los anuncios eran cosas como, este es el café de patriotas, este es el café para las mujeres patriotas, este es el café para los hombres patriotas, este es el café para aquellos que no lloran, este es el café para... Así se va. Y la gente empieza a comentar y las personas empiezan a conectar con la marca más a un nivel emocional. No es como acá en donde, bueno, este es café de Cobán. Ahí está. Eso es todo. Ese es el valor. Solo porque es de Cobán. Ajá, tómeselo porque es de Cobán, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, si yo acá en Guatemala, yo quisiera hacer una marca de café, yo, por ejemplo, diría, bueno, hagamos una marca de café enfocada en los valores del atleta. Entonces, bueno, vamos a hacer una marca de café atlética. Los atletas toman este café porque es un café
que no te da a ti los problemas después cuando al mediodía te da sueño, es un café ideal para preentreno, es saludable, o sea, ya te empiezo a hablar de un tema de estilo de vida, ¿no? Entonces esa es como la mayor diferencia, ¿sí? O sea, no vas a creer que tratar con gente de Estados Unidos, de Canadá, es que ellos saben más y que ellos son los dioses. O sea, tú sabes igual que ellos, pero la diferencia es que en el mundo de ellos no hay gerentes que tienen miedo a todo. Aquí sí, aquí el gerente tiene miedo a todo. Yo siento que una de las principales diferencias que decís es de que tienen claridad en sus ideas también, ¿verdad? Sí. O sea, yo por ejemplo trabajé con un cliente que me decía, yo quiero un logo, pero que haga boom. Y yo, fue uno de los primeros clientes que tuve y fue horrible porque le traía un proyecto, un logo, pero ahora, pero es que no me hace boom. Y yo digo, ¿pero qué es boom? Claro, la mano. No entendía lo que era boom en su mente y no podía él gesticular o aterrizar lo que era o decir o verbalizar lo que era boom para él, ¿verdad? Entonces, trabajar por este tipo de clientes es un dolor, ¿verdad? No que cuando te llegas con un cliente, como vos decís, nosotros queremos que el café sea patriota, que tenga armas, que no sé qué, te da un aterrizaje de la idea, hasta vos ya te estás imaginando, ya tenés inclusive cómo preguntarle a ChatGPT que te dé agencias para resolver ese problema, o sea, te da un montón de ideas, ¿verdad? Ahora, Oliver, ya para ir cerrando el programa, la verdad es que me ha encantado la conversación. De hecho, llevamos más de una hora, ¿te das cuenta? Llevamos una hora, 20 minutos. No, no. De hecho, el programa aquí está diseñado para poder hablar sin estar apresurados, ¿verdad? Poder tener todas las ideas, ¿verdad? Es un poco, inclusive la gente lo puede ir escuchando en el carro, ¿verdad? Mientras va manejando. Entonces, esperemos lo estén disfrutando como nosotros, mis marqueteros. Te quería hacer una pregunta ya para ir finalizando, ¿verdad? ¿Cómo ves a Oliver de acá a 10 años? ¿Cuáles son los proyectos que tenés? ¿Quieres seguir creciendo tu agencia? ¿O qué es lo que qué es lo que esperas aquí a 10 años de tu marca, de vos mismo? Yo quiero cambiar la industria guatemalteca creativa, ¿sí? Sé que la única manera de cambiar la industria guatemalteca creativa es elevar el nivel de lo que se produce acá, ¿sí? De aquí a 10 años, yo me visualizo, sí, emprendiendo, ¿verdad? Trabajando con la empresa, ¿verdad? O sea, pero ya con la ventaja de que hay que abrir el mercado guatemalteco al mundo, ¿verdad? O sea, los diseñadores de Guatemala tienen que tener la opción de trabajar con gente de Honduras, con gente de México, con gente de Nicaragua, con gente de Estados Unidos, con gente de España, Perú. O sea, en muchas universidades nos enseñan que el diseño es únicamente un tema artístico, pero realmente el diseño es mucho más, ¿verdad? El diseño es la manera en cómo la mente resuelve un problema, ¿sí? Entonces, obviamente, para tú poder lograr cumplir con esta visión, tienes que aumentar la competencia y empezar a sacar proyectos gigantes, proyectos buenos. O sea, mis marcas soñadas, al igual que como David Ogilvy en un momento él lo hizo, tú tienes que sacar tu lista de tus marcas soñadas. En mi caso, una de mis marcas soñadas para trabajar es Reebok, ¿verdad? Nike, Araguasa, todas son de deporte, porque me encanta, ¿no? Araguasa es de uniforme de karate, ¿sí? Y esencialmente esas son como mis tres soñadas, ¿verdad? O sea, pero lógicamente para uno poder llegar allí, o sea, llegar a ser alguien que radica en Guatemala y trabaja con monstruos del extranjero, tienes que tener nivel, ¿verdad? Yo me falta mucho por aprender. Sí, o sea, yo leo y trato de mejorar, pero hay diseñadores allá afuera que son unos monstruos, ¿no? Que viven encerrados en una habitación y, y echando punta, ¿no? Y se están muriendo de hambre y ahí siguen, ¿no? O sea, pero la realidad es que sí, o sea, mi visión es esa, mi visión es seguir trabajando en proyectos de identidad de marca, pasar a una visión más estratégica también, y si es posible cambiar la industria guatemalteca con diseñadores que sean capaces de internacionalizar sus servicios. ¿Verdad? Creo que sería como el resumen. No, y qué bueno, y qué gran misión y qué gran visión la que tienes, y estamos seguros que así va a ser. Primero había... Así va a ser. Como les decía, tenemos el mejor de branding actualmente en Guatemala y te deseamos muchísimos éxitos en los proyectos. Para aquellos marqueteros, emprendedores, empresarios que dijeron, Oliver es una máquina, quiero trabajar con él, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales o cómo te pueden contactar? Mira, puedes literalmente buscarme en internet, salgo en el primer resultado, pones Oliver Puente, te sale en mi sitio web. Si no, busca agencia de branding y salgo yo de primero. Como he dicho, sale la agencia, dísalo, ¿verdad? Que es con Z. Y ya está, realmente, o sea, solo rellena el formulario, entra en contacto y
y no pasa nada, ¿verdad? O sea, si no, eventualmente, cliente ideal, yo te voy a encontrar. O sea, eventualmente me vas a encontrar. Pero sé que estás ahí, mijo, latiendo la ciudad. Tal cual, sé que estás ahí, eventualmente me vas a encontrar, no te preocupes. Muy bien, Oliver, pues agradecerte el espacio, el tiempo. Placer es mío. Y nos vemos en una próxima ocasión. Mi marquetero, que ya sabe cómo hacer un excelente branding. Chao, chao. Que 360 las mentes brillantes aquí.